Amén. Así que vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias Padre, le damos por su infinita misericordia, su amor, el cual va de eternidad y hasta la eternidad. Señor mío, estamos tan agradecidos de que usted nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Usted nos escogió a pesar de ver todos nuestros errores, a pesar de ver todas nuestras falencias, nuestros pecados, nuestra inmoralidad, nuestros malos pensamientos, Señor. A pesar de todo eso, usted lo vio y a pesar de eso usted nos escogió para amarnos, para cuidarnos, para limpiarnos, Señor, para redimirnos, Padre. Ayúdenos, Señor, a perfeccionarnos. Nosotros no queremos quedarnos como agua estancada, Padre. Nosotros no queremos ser livianos, no queremos ser tibios, no queremos llegar al momento de vivir para Dios y vivir para el mundo. Nosotros no queremos ser tibios, Padre. Ayúdenos, Señor Jesucristo, para que todas nuestras impurezas se vayan y que podamos ser libres del pecado, libres de nuestras ataduras, Padre. Le ruego, Señor Jesucristo, de que estos cultos, Padre, que estamos teniendo, sean de gran edificación para nuestra vida y sea para nosotros poder tener un porte espiritual y poder vencer a las artimañas del enemigo a través del Espíritu Santo. Todo esto lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bueno, para el día de hoy no tendremos un servicio tan largo. Vamos a estudiar un punto cuyo título es El misterio de las basas de bronce. El misterio de las basas de bronce. Vamos a retomar Éxodo capítulo 27, desde el versículo 9 al 19, vamos a leer. Dice así en el nombre de Jesucristo, dice: Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo de las cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Aquí están las basas que vamos a estudiar. Y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortina de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas, nuevamente las basas. Amén. Las basas serán de bronce, recordemos eso. Versículo 15 dice: y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4, con sus 4 basas. Nuevamente las basas. Ya vamos a explicar de qué trata las basas. Versículo 17 dice: todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas. Y todas las estacas del atrio serán de bronce. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Entonces, mis hermanos, pueden sentarse, pueden ponerse cómodos. Para el día de hoy tenemos entonces el misterio
de las basas de bronce, el misterio de las basas de bronce. Acá en Éxodo capítulo 27 se relacionan las columnas de bronce con sus basas de bronce. Perdón, nosotros ya vimos las columnas de bronce. Vimos que las columnas de bronce, su total era 60. El bronce tipificaba juicio. Y que hubiesen 60 columnas, ese era un indicativo de una multiplicación entre el 6 y el 10. El 6 quiere decir hombre, o sea, Jesús tenía que ser el Hijo del Hombre. Y el número 10 tenemos el total de los 10 mandamientos, o sea, la totalidad de la palabra. Entonces Jesucristo, Él era la palabra hecha carne. Él era el Hijo de Dios también. Entonces, nos damos cuenta que siempre se estaba mencionando las columnas de bronce, sus columnas con sus basas. Las columnas con sus basas, las columnas con sus basas. O sea, están estrechamente relacionadas las columnas de bronce con sus basas. Entonces, para recapitular, estaba la columna y afuera del tabernáculo había una cuerda que sobresalía y estaba atada a una estaca, la cual era de bronce y estaba anclada al suelo, a la tierra. Y luego, desde la columna salía otra cuerda, la cual también estaba encajada, estaba atada a otra estaca de bronce, la cual estaba en tierra, enterrada, hasta la mitad. Pero la columna no estaba por así decirla, expuesta al suelo. O sea, la columna, ese cilindro de metal, ese cilindro de bronce, no estaba, por así decirlo, en su base, no estaba expuesta al suelo, a la tierra, sino que la columna tenía una base de bronce. Una base de bronce, la cual tenía un orificio, y en la columna de bronce había una especie de espiga, había una especie, por así decirlo, de encaje. Era como que la columna de bronce era la llave y la base era la cerradura, y ambos tenían que anclarse una a la otra. Entonces, la base era justamente era como una cerradura, algo en donde la columna tenía que penetrar para anclarse en el suelo y así darle mucha más estabilidad a la propia columna. Y entonces así se hacía un ensamble perfecto. Entonces la base de bronce sobre el suelo, la columna de bronce reposaba sobre esta base de bronce. Entonces la base de bronce tenía una utilidad de que la columna se estableciese sobre ella. Ahora, en la concordancia de Strong, esta base, la palabra base para esta base de bronce, bueno, su propio nombre lo dice, base, viene como de base, o sea, es algo que está en el suelo como fundación. Y la palabra base, en la concordancia de Strong, fíjese, es Eden. Eden, o sea, la única diferencia con el jardín del Edén es que el jardín del Edén tiene un acento en la segunda E. Esta base es Eden, o sea, esta base en la concordancia tiene un acento en la primera E. La primera E es Eden. Y el número en la concordancia de Strong de la palabra base es el número 134. Y ahí en el libro, yo lo estudié, en el libro de la concordancia de Strong, dice que, ahí en el libro de la concordancia de Strong dice que es lo mismo que el número 113. Entonces me llamó la atención, dice, o sea, hay una similitud, hay una concordancia, hay un parentesco, hay una semejanza del número 134 que se basa con el número 113. Entonces, decía ahí, es lo mismo que el número 113 en el sentido de fuerza. Eso decía la concordancia de Strong.
Ahora, qué interesante. Fui y me dirigí a la palabra 113 de la concordancia de Strong y me doy cuenta que en el número 113, la palabra que contiene el número 113 de la concordancia de Strong es la palabra Adón. Adón. Entonces, esa palabra Adón nos hará algún sentido, tendremos algún sinónimo de la palabra Adón. Dice aquí, Adón en su significado de la concordancia Strong es, lo cual es soberano, amo, dueño. Entonces, ¿qué ocurre? Este Adón, que se comparaba con la palabra basa, que es de la basa de bronce, se comparaba con esta, decía, es igual a la palabra Adón con respecto a fuerza. ¿Amén? Entonces, ¿de dónde procede después esta Adón? Esta palabra Adón, ¿en dónde está más acompañada? Pues Adón también es comparado con Adonai. Adonai, lo cual es Señor. O sea, Adonai es el nombre con el cual se conocía el propio Dios en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy. Adonai es Dios. Amén. Entonces, fíjese qué tremendo. Nos estamos dando cuenta que esta palabra basa, si nosotros como, por así decirlo, un investigador, un agente investigador, por así decirlo, un detective de las escrituras y de estos significados etimológicos, nos vimos que la palabra Eden, que es basa, Eden, en hebreo, está relacionada con la palabra Adón. Y ahora nos damos cuenta que la palabra Adón está relacionada con Adonai. ¿Qué nos quiere decir el Señor en todo esto? Pues que la palabra hebrea Eden está relacionada con Dios mismo. Está relacionada con Dios mismo. Perdón. Entonces, nos damos cuenta que esta base de bronce que estaba, por así decirlo, en el lado más humilde, compartía la misma humildad que las estacas de bronce. ¿Por qué? Porque estaban en el suelo mismo. O sea, el polvo de la tierra le llegaba, por así decirlo, basura o algo por el estilo, porque estaba en el suelo. El suelo, así es, usted deja un alimento en el suelo y déjeme decirle que a los 5 minutos ya no se lo puede comer, porque polvo, partículas de que trae el viento, van a entrar a su comida y usted ya no la puede ingerir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas estacas de bronce, esta base de bronce, estaba en el suelo, estaba en la tierra, puesto en tierra. Eso habla netamente de humildad. Habla netamente de ser alfombra, de ser tapete, de ser pisoteados. Y el Señor Jesucristo fue pisoteado. En un sentido, fue pisoteado por nosotros. Entonces, la palabra Eden está relacionada con Dios. ¿Por qué? Porque el significado de basa, Eden, es la base de un edificio. Ese es el significado de basa, perdón. Dice que la palabra Eden, el significado es la base de un edificio o columna. Eso es el significado de la palabra Eden, que es basa, que es lo que estamos estudiando, el misterio de las basas de bronce. Entonces, esta base de algún edificio, esta base de alguna columna, también significa, Eden, basa, también significa fundar. O sea, es una fundación. Es algo que tiene que ver justamente con una base. Tiene que ser una base sólida. ¿Por qué? Porque está sosteniendo una columna. Una base sólida. ¿Por qué? Porque está sosteniendo un edificio. Entonces, nos damos cuenta que estas bases tenían también que tener una fortaleza. Por eso también, como decía la concordancia de Strong, decía que Eden era comparado con el número 134, que es Adón, pero en el sentido de fuerza. O sea, esta base de bronce tenía que tener
fortaleza, tenía que tener fuerza. ¿Por qué? Para sostener el peso que iba a yacer sobre él. Entonces, basa significa también fundar. Esto tiene que ver con, evidentemente, el fundamento. Y el primer fruto de la estatura del varón perfecto es la fe. Es la fe. Esa es la base que nosotros tenemos. La base que nosotros tenemos es la fe. Por una muy buena razón. Los cuatro patriarcas que son los cuatro fundadores, o sea, me refiero a Abraham, Isaac, Jacob y José. Tenemos que José, este último, es perfección, es un tipo de la perfección. Jacob es un tipo de la gracia. Isaac es un tipo de amor. Y tenemos a Abraham, que es el fundador, que es la base. Es la base. Abraham es la base de bronce para todo Israel. Por eso es que todo judío, todo israelita se consideraba y decía, el propio Jesús decía, nosotros tenemos a Abraham por padre. Ellos decían que Abraham era su propio padre. ¿Por qué? Porque la base de bronce, la base de Israel, de todas las generaciones que vendrían, toda esa gran nación que vendría, su fundador fue Abraham. Entonces, la fe es nuestra fundación con respecto a la estatura del varón perfecto. Y la fe en el cristianismo tiene como fundamento, o sea, tiene como base, la base de la fe del cristianismo descansa, reposa esa fe. Esa fe descansa justamente en que el Cordero, el Hijo de Dios, dio su vida en la cruz, pero Él también resucitó. O sea, el Hijo del Hombre murió en la cruz, pero fue el Hijo de Dios quien resucitó. Y el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios es la misma persona. Pero esta misma persona tenía dos naturalezas. Jesús, como Dios, no podía morir. No podía morir. Por eso es que la plenitud de la deidad salió de él en el Getsemaní y su naturaleza divina no podía ser tocada ni por los golpes que le llegaron a Jesús, ni por los latigazos que le llegaron a Jesús, ni por los clavos, ni por la corona de espinas, ni por la lanza que atravesó su costado. Su naturaleza divina se mantuvo intacta, porque su naturaleza divina, su nombre propio lo dice, es divina, o sea, es deidad. Ese era el verbo que es desde antes de la fundación del mundo. Pero su naturaleza humana, la carne, su naturaleza humana, o sea, Jesús como hombre, eso sí que podía dañarse. Su cuerpo, el Hijo del Hombre, dio su vida en la cruz, el Cordero, literalmente fue inmolado. Y Jesús como hombre fue separado, y separación es muerte. Recordemos que su cuerpo se fue a la tumba, el cuerpo de Jesús. Su espíritu, porque recuerden que Jesús como hombre también tenía la triple naturaleza como nosotros que somos hombres. O sea, en Jesús también había un cuerpo, espíritu y alma. Entonces, en el momento de morir, que dice, que sabemos con respecto a esto, que el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba. El espíritu se fue a Dios, como señala Eclesiastés. Dice que el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. O sea, es Dios el cual le da el espíritu a todo ser humano. Espíritu. Todos tenemos espíritu, porque por algo inspiramos. Al inspirar, estamos reflejando que hay espíritu en nosotros. Y cuando uno muere, ¿qué quiere decir eso? Uno expira. O sea, ya no hay espíritu. O sea, no hay más inspiración. Uno expiró. ¿Y qué sucedió con el alma de Jesús? Su cuerpo estaba en la tumba, su espíritu retornó a Dios y su alma fue al infierno, a un tercer jalón, a predicarles a las almas perdidas, a sacar las llaves de la muerte al enemigo y también a liberar del paraíso, llevando cautiva la cautividad
aquellos hijos de Dios, los cuales estaban en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, nuestra base del cristianismo es que justamente el Hijo de Dios murió. El Señor Jesús murió. La Biblia dice que el Padre, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Hijo del Hombre muere, pero muere como hombre, pero resucita como Dios. Resucita como Dios. Entonces, esa es nuestra base del cristianismo. La base del cristianismo es que hubo juicio. Sí, porque estamos hablando de la basa de bronce. La basa de bronce. Bronce es tipología de juicio. Eso significa el bronce. Bronce es juicio. Y estamos hablando de una base, o sea que está en la base, es una fundación. Es una fundación y hay juicio sobre esta fundación, sobre este fundamento. Hay juicio sobre este fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Que el Mesías dio su vida en la cruz. Fue el justo muriendo por los injustos. Usted y yo somos injustos. Todos los días pecamos. Todos los días fallamos. La Biblia dice, aquel que dice que no peca, el tal es un mentiroso. El tal es un mentiroso. Aquel que dice, no, si yo no hay pecado en mí, no hay nada. La Biblia le declara como mentiroso porque en nosotros todos los días fallamos. Todos los días fallamos y nosotros cometemos no hay pecado, bueno, no hay pecado ni pequeño ni grande. Todo es pecado. Todo entra en la misma categoría de pecado. Recuerden que si usted piensa mal de una persona, o sea, es como si usted hubiese ido a cortarle el cuello. Eso es matar a la persona. Si usted empieza a dar chisme en contra de otra persona, está matando su influencia, o sea, le está matando también. Cuando un varón ve a una mujer en la calle, la ve con poca ropa, la desea, dice, ¡oh, qué hermosa!, etcétera, etcétera, adulteró con ella. Es el mismo pecado que desvestirse, quitarse la ropa y acostarse con ella. Lo mismo una mujer, si ve a esos musculosos que están con poca ropa, afeminados en la calle, y ve, ¡ay, qué músculos tan grandes!, etcétera, bueno, adulteró también con él. Entonces, ese pecado que se dio ahí es lo mismo que si hubiese ocurrido en lo corporal. Es lo mismo. Lo mismo también si alguien dice, qué lindo auto tiene el vecino, qué lindo auto tiene mi compañero de trabajo, y uno después, aparte de lo lindo, empieza como a desearlo. Hoy yo quiero tener eso. Y se empieza a sentir mal, empieza a venir una raíz de amargura y dice, ¿y por qué a esta persona le está yendo tan bien? ¿De dónde está sacando ese dinero? ¿De dónde está sacando? Yo lo vi mal la otra vez y ahora lo veo todo bendecido con tanto dinero o tanta abundancia. ¿Y qué es eso? Justamente eso es robar. Eso es robar, eso es desear lo ajeno para sí. O sea, usted, por así decirlo, espiritualmente, mentalmente, quiere esas cosas para usted. Y no está conforme con lo que Dios le está dando. Entonces, eso es pecado. Eso es pecado. O sea, no hemos hecho el robo del ciclo de ir a robar un banco, pero sí estamos deseando lo ajeno. Eso es robar. Eso es robar espiritualmente hablando. O sea, es pecado. Y nosotros pecamos día a día pecamos. Pero déjeme decirle que la sangre del Señor Jesucristo está activa para nosotros, para limpiarnos día tras día. Nosotros, a pesar de tener el Espíritu Santo, necesitamos de la sangre de Jesucristo para limpiarnos. O sea, cuando Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo lo estaba diciendo estando lleno del Espíritu Santo. Hermanos, hay que entender que el Espíritu Santo es para el alma. El Espíritu Santo no vivifica la carne. El Espíritu Santo no vivifica la carne. El Espíritu Santo vivifica el alma. Entonces, nuestro espíritu, cuando venga el rapto, nuestro espíritu retornará a Dios, quien lo dio. Pero este cuerpo, esta carne, se quedará aquí.
esta carne va a ser desarraigada, va a ser rasgada, y el alma, la cual sería inmortal, porque el Espíritu Santo la vivificó, entonces se va a unir a nuestro cuerpo celestial y tendremos un cuerpo glorificado. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces esta carne no se va en el rapto. Su carne no se irá en el rapto. ¿Qué se irá en el rapto? Nuestra alma, la cual debe ser unida a nuestro cuerpo celestial, a la morada a la cual preparó Jesús. Jesús dijo, iré a prepararos morada, dijo él. Amén. Gracias, Señor. Entonces, nuestra base de bronce tiene relación con que el Señor Jesús dio su vida por nosotros, porque vemos el bronce ahí. Vemos el bronce y también vemos la base instalada en el suelo. Entonces, ¿calza la tipología? ¿La tipología tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque es una fundación y además es de bronce. Entonces, juicio y fundación. Juicio y fundación. ¿Cuál es el fundamento principal de la fe cristiana? En que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz y Él resucitó. Y Él, habiendo resucitado, ahora Él puede enviar el Consolador y nosotros tener el Espíritu Santo en nuestra alma. Amén. Esa es la raíz de todas las bienaventuranzas para nosotros. A través de la pasión y resurrección del Señor Jesucristo, obtenemos salvación, perdón, sanidad, poder, revelación, perfección, etcétera, etcétera. Tenemos todos los beneficios que nos da la Escritura. Todas las promesas escriturales las obtenemos a través de la muerte y resurrección del Mesías. Y eso es tremendo. Ahora, la base de bronce tenía un orificio. La base de bronce tenía un orificio para que pudiese penetrar esa espiga, esa columna de bronce. Tenemos la columna de bronce y acá en su base tenía por así decirlo, una pequeña espiga, un pequeño, por así decirlo, tubo también de bronce, el cual encajaba perfecto en el orificio de la base de bronce. Entonces era como poner un rompecabezas. Es como poner un rompecabezas, un anclaje. Amén. Entonces, tenemos aquí algo tremendo. Amén. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le ocurrió a nuestra base de bronce? ¿Qué le ocurrió al Señor Jesús? Nuestra base de bronce, quien dio su vida por nosotros. El Señor Jesús le dijo: Tomás, toca mis manos. Tomás, toca la llaga en mi costado. O sea, en Jesús había orificios generados por su pasión. En Jesús habían orificios. Los orificios que dejó la llaga en sus manos a través de los clavos. El orificio que estaba en su costado a raíz de la lanza que fue clavada en él. La corona de espinas. Esas espinas que generaron en él, generaron orificios en su frente. Amén. ¿Qué estaba tipificando eso? Que Jesús, nuestra gran base de bronce, Él tuvo orificios ocasionados a raíz de su pasión, a raíz de entregar su vida por nosotros. Amén. Él tiene incluso hasta el día de hoy las marcas de entregar su vida por nosotros. Él en su propio cuerpo tiene las evidencias. Él posee las evidencias de que Él dio su vida por nosotros.
Y la propia Biblia señala de que cuando venga el Mesías a liberar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, el cual en su momento rechazó a Jesús y dijo, crucifícale, crucifícale, el propio pueblo de Israel que hasta el día de hoy, yo he visto videos en donde cristianos con micrófonos van y predican del cristianismo, predican de Jesús en Israel, y los judíos se empiezan a molestar, niños empiezan a decir, oigan, váyanse de aquí, van israelitas, van judíos y escupen en la tierra a esa persona, dando a entender que ellos no quieren tener nada que ver con Jesús. ¡Qué tremendo! Pero cuando el Señor Jesús se dirija a ellos, cuando Él los liberte, pues su pueblo dirá, pero Señor, ¿en dónde te has hecho estas heridas? ¿En dónde te has hecho estas heridas? Porque para el pueblo de Israel, para todo israelita, el Mesías es Dios mismo. El Mesías es Dios mismo. Entonces para el israelita, para el judío, Dios no puede ser dañado por nada. Dios no puede recibir daño alguno, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él es autosuficiente, Él es inmutable. Dios es inmutable. Pero ¿qué ocurre? Aquí ellos se darán cuenta que nuestro Dios es un hombre también. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre también. Jesucristo es hombre. Al momento del Señor Jesucristo de resucitar, no se despojó de su naturaleza humana. No, su naturaleza humana evidentemente fue glorificada, evidentemente es inmortal, no puede morir. Jesús, el hombre, fue unido totalmente a la deidad. Fue unido totalmente a la deidad, y esto lo vamos a ver. Les doy firmado. Esto lo vamos a ver justamente en este tema del tabernáculo. En este tema del tabernáculo vamos a ver esa enseñanza escritural. Que el Hijo del Hombre, la naturaleza humana, porque el Señor Jesús vino acá a la tierra como un mortal. Vino acá a la tierra como un mortal. Pero ahora, ese hombre que era un mortal, él también tenía la naturaleza divina en él. Y cuando resucitó, pues ya dejó de ser un mortal. Ahora tiene él inmortalidad porque él se unió. Él se unió totalmente a la propia deidad. Y estoy hablando de Jesús el hombre. No del Verbo eterno, no de su naturaleza divina, la cual siempre fue. También siempre fue Dios. Estoy hablando de su lado humano, su humanidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Su naturaleza humana se unió totalmente a la deidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Jesús era nuestra basa de bronce. Perdón. Cuando la lanza se clavó en su costado, el Mesías, aún tiene ese orificio en su costado. Y cuando los judíos, cuando el Señor Jesús vaya a libertarles, amén, cuando vaya a salvarles, ellos le preguntarán, pero Señor, ¿en dónde te hiciste estas heridas? Y Él les responderá, en la casa de mis amigos. Y ahí ellos comprenderán que sus antepasados le rechazaron al Mesías. Y ellos también firmemente arraigados a la opinión de sus propios antepasados. Tremendo, ¿verdad? Entonces ellos se darán cuenta que su Dios, que su Mesías, que su gran libertador, en donde la Biblia dice, yo Jehová soy el único Salvador, dice la Biblia que Él es el único Salvador. Se darán cuenta que su Salvador, pues tiene llagas, tiene orificios. ¿Por qué? Porque Jehová, Elohim, Dios mismo, estará como hombre también, porque recuerden, Jesucristo es Dios y hombre, como hombre se presentará a su pueblo escogido.
Amén. Es tremendo. Entonces, vuelvo a repetir, el fundamento de nuestra fe es que el autor de nuestra salvación aún tiene la abertura en él. Él tiene orificios en él ocasionados por su pasión, ocasionados por los clavos, ocasionados por la corona de espinas, ocasionados por la lanza que se clavó en su costado. Él tiene orificios en su cuerpo por causa de él dar su vida. Y fue por esa herida en su costado, fue por esa abertura que salió esa lanza, clavó en el Señor Jesús. En el Señor Jesús esa lanza clavó en su costado. Y cuando la lanza salió, dejó una abertura, dejó un orificio en su costado. Y de este orificio en su costado, ¿qué dice la Biblia que salió? La Biblia dice que salió de ese orificio agua y sangre. Agua y sangre. Gloria al nombre del Señor. De la basa de bronce estaba brotando agua y sangre. El agua es tipo de la palabra. La sangre es tipo del Espíritu Santo. Son entes espirituales los cuales llegaron a tu vida, llegaron a mi vida, para cambiar nuestra vida, para redirigir nuestra vida. Por si ahora en esta actualidad, a pesar de que estamos adquiriendo la palabra, pero si nos empezamos a desviar, aún hay palabra para nosotros, hay el Espíritu Santo para nosotros, para retomarnos en el camino. Recuerden que nosotros tenemos el gancho de Dios, la letra va del gancho de Dios. A pesar de que tú empieces a desviarte, a pesar de que empieces a dudar, estaré bien, lo que estoy haciendo está mal. Estoy dudando de mi vida espiritual, estoy dudando si soy parte de la novia de Jesucristo, estoy dudando si soy parte de la esposa. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Por qué vienen esos pensamientos? Porque te estabas desviando, pero estamos enganchados en esa letra Vav, que es el gancho de Dios. Y cuando tú te empieces a desviar, entonces va a haber un momento en que va Dios a tener que jalar. Y Dios te jalará de vuelta a su palabra, de vuelta a sus caminos. Gracias, Señor. Entonces, es el agua, la palabra, la sangre, el Espíritu Santo. Y esa situación con Jesucristo en la cruz y la lanza, pues trae repercusiones espirituales para nosotros. Porque el sacrificio de Cristo le abrió la puerta al Consolador, al Espíritu Santo. El sacrificio y la resurrección del Señor Jesús abrió los portales para el Espíritu Santo. Abrió los portales para el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. El Señor Jesús dice: porque vendrá otro, el Consolador. El Señor Jesús dice que Él tomará de lo mío y Él dará testimonio de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tomó del Señor Jesucristo y nos lo da a nosotros. Por eso es que el Señor Jesucristo dice: vendré y vendré a buscarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, Jesucristo viene por sí mismo. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo dice que Él enviará a otro. Ese otro es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dice que es el Espíritu Santo que procede de Dios. El Espíritu Santo viene por procedencia. Viene a raíz del amor que está entre el Padre y el Hijo, y de ahí viene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo enviará el Espíritu Santo que procede del Padre, y tenemos al apóstol Pablo que dice: y que recibáis el Espíritu de Cristo. Entonces, no hay dos Espíritus Santos. No es que tengamos el Espíritu Santo del Padre y el Espíritu de Cristo del Hijo, y que los dos se unan y vengan a nosotros. No, es un mismo Espíritu Santo.
no hay dos Espíritus Santos, hay un solo Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual procede tanto del Padre como del Hijo. Porque el Hijo sería que enviaría al Espíritu Santo. ¿Y se dan cuenta de esto? Que el Espíritu Santo procede tanto del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Vemos a un Esteban lleno del Espíritu Santo, predicando la palabra, lleno del Espíritu Santo. Pero después Esteban, cuando estaba siendo apedreado, Dios permitió que Esteban se le abrieran los ojos. Y Esteban declaró y dijo: veo los cielos abiertos y veo al Padre en toda su majestad y al Hijo a su diestra. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esteban dijo: veo los cielos abiertos y veo al Padre y al Hijo. Y Esteban, siendo lleno del Espíritu Santo, lo dijo. ¿Qué quiere decir eso, que Esteban esté lleno del Espíritu Santo? Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la deidad misma, la cual estaba en Esteban. La cual estaba en Esteban. Y déjeme decirle, cuando Esteban dice que él vio al Padre, fíjese, la Biblia dice de que al Padre nadie le puede ver jamás. Pero Esteban dice que vio al Padre. ¿Cómo es eso posible? Es porque Esteban vio una visión. Esteban vio una visión. Pero ¿por qué la visión que Esteban estaba relatando? Cuando él estaba siendo apedreado y estaba relatando y dice: veo al Padre y veo al Hijo, siendo él lleno del Espíritu Santo. Porque teníamos que tener una cita bíblica de respaldo, una de muchas, en donde se refute la falsa doctrina del unicitarismo, en donde se niega al Hijo de Dios y se dice en verdad es el propio Padre que se disfrazó de Hijo y fue el Padre muriendo en la cruz. Eso es falso. Eso es falso. Por eso es que Esteban dice: veo al Padre y al Hijo, y Esteban y la Biblia declara de que él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos en una misma escena a la propia deidad, a toda la deidad trabajando, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los cuales no son tres dioses, sino que es una deidad tal cual como lo dije en un culto anterior. Yo les dije: usted no puede ver mi espíritu, usted no puede ver mi alma, pero usted sí que puede ver mi cuerpo, usted ve el exterior. Entonces el Hijo de Dios, ¿qué es? Es el exterior. Es el exterior, es el cuerpo. La Biblia dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y también nos señala la Biblia el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. O sea que en la deidad también hay un espíritu. También hay un espíritu. Y los unitarios, los cuales dicen hay un solo Dios y el Hijo de Dios, yo veo a dos, veo que hay dos. Y uno es Dios y el otro no es Dios. Ellos se confundieron en la deidad porque rechazan a Jesucristo como Dios. Y ellos dicen: el Espíritu Santo es espíritu, ¿verdad? Bueno, en San Juan capítulo 4, si no me equivoco, dice ahí: y Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces ellos dicen: entonces el Padre es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu, pues es lo mismo. Va a llegar el momento en que voy a comprobar en la Escritura que evidentemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero el Padre y el Espíritu Santo, tienen sus diferencias. Tienen sus diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros jamás podemos decir que el Padre fue engendrado, pero sí podemos decir que el Hijo de Dios fue engendrado. El Hijo de Dios sí fue engendrado, pero el Padre no fue engendrado jamás. Del Padre, nunca podemos decir que el Padre procede de alguien. El Padre no procede de nada, sino que sí podemos decir que el Espíritu Santo procede del Padre. ¿Se dan cuenta de la diferencia? También en la Escritura dice, fíjense en esto, la Escritura dice que el Espíritu Santo escudriña hasta lo más
profundo de Dios. Ahora, si el Padre y el Espíritu Santo, por así decirlo, fuese, y estoy hablando de una sola, por así decirlo, para hacerlo simple, de una sola masa, de una sola masa, o sea, de un solo germán, por así decirlo, un solo germán. Recuerden, la deidad se comporta de forma diferente a nosotros. Yo tengo un cuerpo, espíritu y alma, y Dios se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros, nuestra mente finita, no logra captar la eternidad de Dios. Es distinto. Yo, si mi espíritu va a hacer algo, si mi espíritu sale del cuerpo, inmediatamente yo quedo inactivo. Quedo así. Inmediatamente quedo inactivo. Amén. Pero en la Biblia está declarado que el Espíritu Santo hace una labor, el Hijo hace una labor, o sea, el Hijo tuvo que morir en la cruz. Muriendo el Hijo en la cruz, el Padre, que es eterno, evidentemente, el Espíritu Santo, que es plena eternidad, no podía morir, ahí murió la carne. Pero ahí estaba el Hijo de Dios, el cual también tenía naturaleza divina. Entonces nos damos cuenta, explicamos en el sermón anterior, la importancia de que el Señor Jesucristo conservara su naturaleza divina, aún estando en la cruz, en donde la naturaleza divina no fue tocada por la muerte. ¿Pero en qué sirvió la naturaleza divina en Jesús? En que podía ser omnisciente, en conocer todos los pecados futuros y morir por los pecados de todos. Recuerden el Antiguo Testamento, era pecado efectuado y era sacrificio por ese pecado. Pero fíjese, el Señor Jesús murió por los pecados del pasado, de ese presente y del futuro. Amén. Gloria a Dios. Y eso solamente lo podía hacer la divinidad. Eso solamente lo podía hacer la divinidad. Entonces el Espíritu Santo, por así decirlo, yo no me puedo escudriñar a mí mismo, por así decirlo. Escudriñar, investigar. Yo no lo podría hacer de mí mismo. O sea, ¿de qué sirve si yo me conozco? Solamente lo tendría que hacer otro. Lo tendría que hacer otro. Tal cual como el Señor Jesús dice, enviaré a otro consolador. ¿Se estaba refiriendo a otro Dios? ¿Un Dios separado? No. Era el mismo Dios. Pero el Señor Jesús se refirió a un otro. ¿Por qué? Porque nuestra propia triple naturaleza, nosotros no podemos decir que el cuerpo y el espíritu es lo mismo. Nosotros no podemos decir que el espíritu y el alma es lo mismo. No podemos decirlo. No podemos decir que el alma y el cuerpo es lo mismo. No podemos decirlo. Pero todo, cuerpo, espíritu y alma, está compuesta en una sola persona. Y así es Dios. Para nosotros, nuestro espíritu ejecuta ciertas labores en nuestra vida. Nuestro cuerpo ejecuta ciertas labores en nuestra vida. Y nuestra alma ejecuta ciertas labores en nuestra vida. Así es como funciona la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen sus funciones, tienen su funcionalidad, tienen sus oficios. Amén. Pero si nosotros creyésemos, amén, de que, por así decirlo, es que Dios, el pensamiento de que, por ejemplo, Dios es solamente alma, y es el alma la cual se disfrazó de cuerpo, y en verdad no era por así decirlo, el cuerpo muriendo, sino que era el alma muriendo. ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido. No tiene sentido porque el cuerpo, espíritu y alma, esos tres tienen diferentes funciones que se ejecutan en un mismo cuerpo. De ahí entra el término inmanencia, que es la inmanencia en que si el Padre ejecuta una labor, si el Hijo ejecuta una labor, si el Espíritu Santo ejecuta una labor, toda la deidad ejecuta esa labor. Por eso es que el Señor Jesús dijo, es conveniente que yo me vaya. Dice el Señor Jesús, yo me iré, enviaré a otro. Y también el Señor Jesús dice que Él y su Padre harían morada
en nosotros. ¿Cómo es posible eso? Por medio del Espíritu Santo, nosotros también tenemos al Padre y al Hijo en nosotros. Nosotros tenemos también la estatura espiritual del Hijo y el Padre en nosotros. ¿Por qué creen que estamos estudiando el tabernáculo? Porque esa es la estatura espiritual del Hijo de Dios. El profeta dijo que Jesús era el tabernáculo de Dios. Pero nosotros nos quedamos solamente en la estatura espiritual del tabernáculo. No, también nosotros estamos creciendo, creceremos a la estatura espiritual del templo también. Del templo, porque David dijo, yo estoy viviendo en casa, pero mi Dios está morando en tienda. Quiero hacerle una casa a Jehová. Y el templo era lo mismo que el tabernáculo, pero todo más amplio. O sea, en el tabernáculo había la fuente de bronce, pero en el templo había un mar de bronce. En el tabernáculo había un candelero de oro, en el templo había 10 candeleros de oro. En el tabernáculo estaba el arca del testimonio con los 2 querubines, amén, los cuales los querubines tenían, por así decirlo, una estatura acorde al propia arca. Pero en el templo tenemos el arca del pacto, la cual era de madera de acacia, y estaba sin tapa. ¿Por qué sin tapa? Porque la escritura señala de que el arca del pacto es robada, y nosotros vimos en un tiempo atrás que bueyes cargaron el arca, y después esta arca se posicionó, los bueyes llegaron a cierto lugar, y en donde llegó a cierto lugar dice la Biblia que los del pueblo de este lugar dice que miraron adentro del arca. El arca no se podía tocar por hombre. Quien tocaba el arca moría. Entonces, ¿cómo pudieron ver adentro? ¿Cómo pudieron ver? Pues no debió haber tenido tapa. O sea, dicen que miraron adentro y tuvieron calamidades. ¿Qué ocurre? El arca del pacto en el templo, dice la Biblia, que estaba a ambos lados 2 querubines tremendos. O sea, quizás eran hasta quizás de mi porte. Eran tremendos, que eran de madera de olivo y estaban bañados en oro. O sea, nos damos cuenta de que eran de más grande envergadura estos querubines que los querubines que estaban en el lugar santísimo del tabernáculo. Por esa razón, y acá hay otra refutación de aquellos que dicen que Jesús era el mismo Padre. Eso es una mentira. Es una mentira. Hay que tener mucho cuidado porque muchos esta creencia la hacen con una buena intención de señalar al Señor Jesucristo como Dios. Pero hay que tener, esa línea corre al filo del peligro. ¿Por qué? Porque se está rechazando de que el Hijo de Dios dio su vida en la cruz. Esa creencia está diciendo de que fue el Padre muriendo en la cruz. Y si fíjense, si el Señor Jesús fuera el propio Padre, entonces el Señor Jesús no podría decir, yo y el Padre, uno somos, o sea, en ese uno hay un somos. No podría haberlo dicho, debió haber dicho, yo soy el Padre. Eso debió haber dicho. No debió haber dicho el somos. Y también, si el Señor Jesús era el propio Padre, el Señor Jesús no debió haber dicho, evidentemente, que yo y el Padre uno somos, y el Señor Jesús no debió haber dicho, el Padre es mayor que yo. El Señor Jesús dijo eso. Si el Señor Jesús hubiese dicho, si hubiese dicho ser el propio Padre, si Jesús hubiese sido el propio Padre, Jesús no podría haber dicho, el Padre es mayor que yo. Pero Jesús lo dijo. Y además el Señor Jesús dijo, yo no soy yo solo, sino que también del que me envió, hablando del Padre. El Señor Jesús dijo que no era Él solo, sino que también el que me envió.
Ahora, muchos al oír estas citas se convierten en ¿qué? En dualistas. Se convierten en dualistas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, el Hijo es Dios y el Padre también es Dios. Ah, bueno, tenemos dos dioses. Y dicen que el Espíritu Santo es el mismo Padre, o sea, porque los dos son espíritu. Mal, mal. No son dos dioses, no son dos dioses. Y también no quite al Espíritu Santo, también no haga esa simplificación de hacer, por así decirlo, el Padre y el Espíritu Santo, por así decirlo, sacarlo de lo que es la deidad. Porque si sacan al Espíritu Santo, sacan la deidad. Si sacaran al Espíritu Santo de la deidad, o sea, si hacen al Padre y al Espíritu Santo lo mismo, nosotros deberíamos ser solamente alma y cuerpo, y no espíritu. Solo alma y cuerpo, no espíritu. Porque dirían, bueno, el espíritu es algo invisible, el alma también es algo invisible, no podemos verlo. Aunque usted le hagan una operación en su corazón, usted no va a ver el alma. Se lo tengo por seguro. Hay muchas operaciones en documentales o algo por el estilo, y nunca en una operación, después que abren el corazón, hacen una operación, ¡oh, sale una luz resplandeciente, eterna! No, 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 no. Es invisible. Es invisible. Amén. Gloria a Dios. Porque vuelvo a repetir, del Padre jamás podemos decir que Él procede de alguien. No. La Biblia dice que del Padre proceden todas las cosas. Por eso el Señor Jesús dijo a alguien que estaba bien lo que estaba creyendo, porque dice que han creído que yo vengo del Padre. Y también está en la Biblia que el Espíritu Santo procede del Padre. Está en la Biblia que el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo de Dios. Y tenemos también que el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se contrista, o sea, se pone triste. Se pone triste. Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo. Y fíjese qué tremendo. Porque una hermana en los tiempos del profeta dijo, hermano Abraham, Jesús no puede ser Dios. Y el profeta dijo, ¿por qué dice eso? Y ella responde y dice, porque Jesús ante la tumba de Lázaro se entristeció. Se puso triste. Y eso es una característica humana, él lloró. Y el profeta dijo, sí, bueno, él lloró porque era hombre. Pero cuando él se levantó y dijo, Lázaro, ven fuera, ese tenía que ser Dios. Pero ahora quiero enfocar esa situación con algo. Jesús se puso triste. Y ahora Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, no pongan triste al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que algunos digan que el Padre y el Espíritu Santo, por así decirlo, y no quiero que me confundan, es el mismo Dios, pero tiene una función distinta, por así decirlo, para que me entiendan? Es una personalidad distinta. ¿Por qué? Porque en el Padre usted nunca lo va a ver contristado ante el pecado, sino que cómo es el comportamiento del Padre al presenciar el pecado. La Biblia habla de ira, la ira de Dios, la ira de Dios. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? El Espíritu Santo se contrista. ¿De dónde salió eso del Espíritu Santo? El Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá y Él tomará de lo mío. Y ahí estamos de nuevo en que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Y el Espíritu Santo vendría al pueblo, vendría a nosotros. Y es por eso que el Señor Jesús dice, yo y el Padre haremos morada en vosotros. Amén. Porque con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, tenemos a la propia deidad en nosotros. Por eso el profeta dijo, deidad no está en el cielo, deidad no está en la tierra, deidad está en usted, está en nosotros. Y la deidad no solamente se compone de Espíritu Santo, sino que la deidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo esté en cada uno de los creyentes en el día de hoy? Omnipresencia. Omnipresencia.
Dios es omnipresente, puede estar en todo lugar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero el cuerpo corporal de Jesús está claro de que está intercediendo por nosotros. Está intercediendo por nosotros ahora mismo. Pero ¿por qué cree que el Señor Jesús dijo? Fíjese, hay un pensamiento trinitario en donde dicen, los trinitarios dicen, no, es que tenemos al Padre aquí aparte, el Hijo aquí aparte, etc. Y dicen ellos, el Padre no es el Hijo no es el Padre, etcétera, etcétera. Y empiezan a decir esas cosas, pero dése cuenta de algo. El Señor Jesús dice, no los dejaré huérfanos. Ahí el Señor Jesús estaba hablando como Padre. Ahí el Señor Jesús estaba hablando como Padre. Y del Señor Jesús, de Emanuel, Isaías, ¿qué dice que sería Jesús? La Biblia dice de que Él sería Dios fuerte y también dice que sería Padre eterno. ¿Cómo es posible que sea Padre eterno? ¿Amén? ¿Cómo es posible? Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es una sola deidad, es un solo Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, no los dejaré huérfanos, pues es porque también el Padre, trabajando en la deidad, Él es nuestro Padre. Y si tenemos al Padre que nos protege como a hijos, es también el Señor Jesucristo, el cual no nos está dejando huérfanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Fíjese, ¿quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro Salvador? La Biblia declara de que Jehová es el Salvador. En el Antiguo Testamento dice, Jehová es el Salvador. La Biblia dice que Dios está hablando y dice, yo soy el que salvo. Nadie más puede salvar, o sea, Dios mismo salva. ¿Cómo es posible que el Padre podría salvarnos si Él no murió y fue el Hijo? Bueno, ahí está la situación. Ahí está la situación, es por eso de que es un solo Dios. Si el Señor Jesucristo, el Hijo, da su vida, es el Padre salvándonos. El Padre salvándonos porque es el Padre que envió a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Bueno, el sacrificio y la resurrección del Señor Jesucristo abrió la puerta al Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos guiaría a toda la verdad, dice la Escritura. Eso es la palabra. Amén. Entonces, ¿qué hace la palabra? ¿Qué hace la palabra? Esta espada nos empieza a perforar. Esta espada nos empieza a perforar. Es lo mismo que hace una espada. Una daga enterrada a un cuerpo. Eso es lo que hace la espada. La espada de Jesucristo nos empieza a perforar, nos empieza a clavar, a clavar, a clavar. ¿Para qué? Para hacer una abertura en nosotros. Nosotros siendo ahora un bronce, una basa de bronce, la cual partió como una basa, amén, partió como, por así decirlo, algo cuadrado de bronce, pero ahora esto se le está perforando. Se le está perforando, ¿para qué? Para que sea llenado con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahora nosotros estamos siendo basas de bronce para Dios. Basas de bronce para ser incorporados en el tabernáculo de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. La espada nos clava, empieza a perforarnos, empieza a realizar un orificio en nosotros, llegando nosotros a ser basas de bronce. ¿Cuál es el fin? El fin es ser llenados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Vamos a ser llenados por el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, es Dios mismo, es Jesucristo mismo. Porque en esta base de bronce tenía que entrar ¿qué? La columna de bronce. La columna de bronce. Entrando el Espíritu Santo en nosotros es sinónimo de que Jesucristo entra en nosotros. Por eso Jesucristo dice, y vendré a buscarme a mí mismo. Amén. Iré a buscarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu morando en nosotros. Y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es el mismo Dios. Viene el Hijo de Dios.
Viene el Hijo de Dios a encontrarnos aquí en el primer cielo, a tomarse a sí mismo, o sea, la novia llena del Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo es el mismo Dios. Si el Espíritu Santo está en la novia y el Hijo de Dios dijo, vendré a buscarme a mí mismo, viene a buscar a personas que tienen deidad en ellos. Deidad en ellos. Que tienen el Espíritu Santo en ellos. El Hijo de Dios tomando a aquellos que tienen el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Entonces, ¿por qué razón también la palabra nos genera este orificio? Eso es para estar completamente unidos a Jesucristo. Para estar completamente unidos a Jesucristo. Amén. Recuerden, Jesucristo es tipo de esa gran columna la cual dio su vida por nosotros. Ahora esta basa también fue una tipología de Jesucristo, el cual fue perforado, el cual tiene orificio a través de su pasión. Pero nos estamos dando cuenta que nosotros también tenemos que llegar a ser basas de bronce para el Señor Jesucristo. Y nosotros, fíjese que nosotros somos. ¿Qué somos nosotros? Somos un ente femenino para Jesucristo. ¿Sí o no? Somos un ente femenino para Jesucristo. Amén. Y ahora voy a hablar en tonos de biología, en tonos de ciencia natural del cuerpo humano. Amén. Estamos aquí tratando con adultos totalmente maduros. Y si nosotros tenemos a un hombre, y si nosotros tenemos a una mujer, ¿cómo se genera la unión corporal? ¿Cómo se genera la unión corporal? El hombre y la mujer se vuelven totalmente uno cuando ellos yacen en un contacto de intimidad. De intimidad. Amén. La mujer, ¿cómo está diseñada? Ella tiene un orificio para que el hombre entre en ella. Entonces nosotros como basa, teniendo la espada de la palabra, hizo en nosotros un orificio. ¿Para qué? Para que Jesucristo penetrase en nosotros y estemos totalmente unidos a Él, totalmente compenetrados con Él. Y una vez que esta base de bronce está totalmente unida y anclada, el orificio y la espiga de la columna de bronce entra en el orificio, o sea, ahora la columna de bronce y la base de bronce se tornan una sola cosa. Se unen totalmente. Y déjeme decirle, si se une esta columna con esta base de bronce, déjeme decirle que ya no hay más espacio para ninguna otra cosa. O sea, ¿qué quiero decir? El diablo ya no puede entrar a tu vida. Cuando Jesucristo entra, ningún diablo puede entrar. Ningún diablo puede entrar. Y ojo, no me quiero referir a la carne. La carne es algo ajeno al alma. Es algo ajeno al alma. Pablo dijo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y eso lo estaba diciendo lleno del Espíritu Santo. Y uno dirá, qué contradicción, ¿o no? Pablo está haciendo lo que no quiere hacer. O sea, Pablo está queriendo decir que Pablo está pecando. Pablo está fallando ahí. Y lo está diciendo lleno del Espíritu Santo. Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, estaba actuando mal con los gentiles. Y Pablo le reprendió bien firme. Y si no me equivoco, la Biblia dice que enfrente de todos, además. Y estamos hablando de un Pedro lleno también del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos decir, lo que ocurre es que recibo el Espíritu Santo un día y al día siguiente, cuando fallo, es que el Espíritu Santo sale de mi alma y mi alma vuelve a estar tan escasa de vida como años atrás. De eso no se trata esto. De eso no se trata esto. Amén. Tenemos nosotros que llegar a un punto en donde nuestra alma gobierne la carne. Sí, definitivamente. El alma tiene que gobernar la carne. O sea, la carne no puede dominarnos siempre. Que pecamos todos los días, sí es correcto. Pero nuestra balanza tiene que llegar a ser que nuestra alma domine la carne. Nosotros teniendo esta carne hasta el último día que estemos acá en la tierra. Hasta el último día. Nosotros vamos a tener debilidades en nosotros
pensamientos impuros, vamos a querer actuar mal. ¿Por qué? Por la carne. Pero nuestra alma tiene que generar esa resistencia. Tiene que generar esa resistencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la base de bronce unida a la columna, ya no hay más espacio para el diablo. O sea, nosotros ya tenemos las arras de nuestra herencia. Nosotros no tenemos el libro de la vida a nuestra disposición. No tenemos el libro de la vida a nuestra disposición. Pero reconociendo que tenemos el Espíritu Santo dentro, bueno, es como si nosotros hubiésemos visto nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y esa experiencia, esa revelación, ese gozo que genera que somos redimidos, déjeme decirle que un cáncer no te puede quitar ese gozo. Que la enfermedad no te puede quitar ese gozo. Que los problemas maritales, los problemas económicos, los problemas en el trabajo no te pueden quitar ese gozo. No te lo pueden quitar. Los problemas con los demás, los problemas rutinarios, los problemas de los afanes de la vida, ya no te pueden quitar el gozo que tú has reconocido, que tú jamás te perderás, que tú has sido escogido desde antes de la fundación del mundo, que a pesar de que te mires al espejo y reconozcas y digas, sí, en mí hay fallas, en mí hay errores, en mí hay una tendencia hacia el mal. Pero a pesar de todo eso, yo digo con plena fe de rapto, yo soy parte de los redimidos. Yo soy parte de la esposa de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿seremos lo suficientemente humildes para ser basas de bronce? ¿Seremos lo suficientemente humildes para soportar estar en lo más bajo del tabernáculo, estar en el suelo? Soportar estar en el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Los problemas de esta vida te tumban a diario, te derriban a diario. Y pareciera ser, ¿cuándo voy a poder alzar mi mirada al cielo y decir, yo soy un victorioso? ¿Cuándo voy a poder alzar mi mirada al cielo y decir, estoy venciendo, Señor? Pero pareciera ser que espiritualmente nuestra nariz está en el suelo día tras día. Y el diablo, mofándose como ese gran Goliat, diciendo, ¿te das cuenta lo débil que eres? O sea, mira, una simple gripe y ya estás dudando. Un simple dolor por aquí y por allá y ya piensas que te vas a morir. ¿Te das cuenta que tu fe no es digna de la fe de rapto? El diablo empieza a meterte, empieza a mentirte. Un simple problema y ya estás derribado y el diablo te susurra al oído y te crees parte de la esposa de Jesucristo. Mira lo que están diciendo los demás, mira lo que se está diciendo de ti y tú preocupado en tu interior y te crees esposa de Jesucristo. El diablo te miente, pero tú tienes que responder, diablo, tú eres padre de mentira. Diablo, tú eres un mentiroso. No voy a caer en tus mentiras. No voy a caer en tus patrañas. Apártate de mí. No vas a quitarme el gozo de mi salvación y de mi redención. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El orgullo que hay en esta carne no quiere que seamos basas. El orgullo que hay en esta carne no quiere que seamos basas para Jesucristo. Porque la carne es contraria al Espíritu. Pero el Espíritu en nosotros nos dará la suficiente humildad. Porque la humildad que tuvo el Cordero, que fue como Cordero al matadero, que fue en silencio, que enmudeció, que fue humilde para soportar todas esas cosas. Y Él cayó, Él guardó silencio. Si el Espíritu Santo está en nosotros, Jesús dijo que ese otro, que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo dará. Nos dará lo que tiene Jesucristo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, tendremos la humildad de Jesucristo para poder ser basas para Dios en su tabernáculo. Amén.
El espíritu maligno, el rey de los soberbios, lucha y lucha para que nosotros rechacemos el trabajo humilde que nos está encomendando Dios en esta hora. Pero el Espíritu Santo en nosotros es quien obtendrá la victoria a través de nosotros. No va a ser victoria suya, no va a ser victoria mía. Es el Espíritu Santo venciendo en el redimido. Dios les bendiga. Un gran shalom.